¿Qué es el tabernáculo de David? La iglesia moderna, en cierta manera, ha perdido el enfoque del lugar de reunión. Y muchos, creyendo que están haciendo lo correcto, han caído en el fariseísmo. Y como el pueblo de Israel en el desierto, que van al lugar de reunión, prefieren o que Moisés sea el que hable con Dios y ellos solo lo escuchan a él, dejando que el sacerdote entre al lugar santísimo, o como los fariseos teniendo una apariencia de piedad, pero con sus hechos niegan la eficacia de ello. El templo local o lugar de reunión, como Jesús le llamó casa de su Padre, es el lugar donde la iglesia se congrega para adorar a Dios. Pero, ¿de qué manera podemos agradar a Dios? En la Biblia, Dios fue el que dio la ordenanza de que construyeran un lugar para Él habitar, o más bien estar entre la gente y buscaran su presencia. Primero en el tabernáculo y luego Dios le dio ordenanzas a Salomón para la construcción del templo para que Dios habitara en medio de ellos. Claramente sabemos que Dios no habita en templos hechos de mano de hombre. Por eso, en ese tiempo fue la manera en que Dios encontró para acercarse al hombre. Hola, mi nombre es Mabel de Armas. Esto es Enfoque Bíblico. No te vayas porque vamos a estar hablando sobre el tabernáculo de David. Hubieron 5 lugares que fueron construidos con el fin de dar un lugar para adoración. Número 1, el tabernáculo de Moisés. Número 2, el tabernáculo de David. Número 3, el templo de Salomón. Número 4, el templo de Zorobabel. Y número 5, el templo de Herodes. Hoy vamos a estar hablando del tabernáculo de David, el cual me gusta llamarle el lugar favorito de Dios. El tabernáculo de David aparece en la Biblia en el libro de Isaías capítulo 16 verso 5, y se dispondrá el trono en misericordia y sobre él se sentará firme en el tabernáculo de David quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. En el libro de Amós capítulo 9 verso 11, la restauración de la futura Israel. Y aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Y luego en el libro de Hechos capítulo 15 verso 16, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y los volveré a levantar. La palabra hebrea o el traducida como el tabernáculo significa carpa, morada u hogar. Quiere decir que este tabernáculo era una carpa que tenía un velo delante de todos y podían ver el arca del pacto. En Isaías se trata de un término profético que habla de la futura morada de Dios y que vendrá a través del linaje de David. Este tabernáculo, una persona se sentará en el trono y reinará sobre todo. Este pasaje claramente se refiere a Jesús. Cuando Jacob mencionó en el pasaje de Amós, en el libro de los Hechos, estaba en una reunión de cristianos que discutían cómo enfrentar la conversión de los gentiles a la iglesia. Algunos cristianos judíos no estaban seguros de las últimas conversiones de los gentiles y creían que todos los cristianos debían cumplir la ley de Moisés. Jacobo recuerda la visita de Pedro a Cornelio, un gentil, donde Dios le dijo que recibiera a este hombre en la comunidad. Después sigue con el pasaje de Amós que habla del tabernáculo de David reconstruido. Se refiere a que Dios recibirá a todas las personas que lo buscan para adorarlo, judíos y gentiles, en su casa y vivirán como su pueblo, en el libro de Hechos capítulo 15 verso del 13 al 19. La bienvenida a los gentiles a la familia de Dios coincide con las palabras de los profetas. Otra interpretación del pasaje de Amós es que al final de los tiempos la nación judía será restaurada a la vida espiritual. Algunos estudiosos creen que la reconstrucción del tabernáculo nuevo y real, como el de la época de David, que permanecerá durante mucho tiempo, el tabernáculo de David, que guarda el arca de la alianza antes de que su hijo Salomón construyera el templo, fue una señal de la presencia de Dios con el pueblo y de su favor hacia ellos. El tabernáculo de David era un lugar de adoración y oración, un lugar de devoción sin restricciones en la presencia de Dios.
Esta era la prioridad de David. No podía esperar a que la arca de la alianza volviera al lugar central que debía ocupar. El tabernáculo de David no era un edificio impresionante. ¿Cómo era la adoración en el tabernáculo de David? El tabernáculo de David, habían cantores, músicos y adoraban y alababan a Dios continuamente ante el arca del pacto. ¿Qué simboliza el tabernáculo de David? El tabernáculo de David era un lugar de adoración y oración, un lugar de devoción sin restricciones en la presencia de Dios. Era el lugar a donde todos tenían acceso. ¿En qué se diferencia el tabernáculo de Moisés del tabernáculo de David? El tabernáculo de Moisés había un velo o una cortina que separaba el arca de la vista del pueblo. No había velo en el tabernáculo de David. El arca estaba a la vista de todos, lo que permitía la adoración. En el Salmo 61:4 dice: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. ¿Cuántos músicos había en el tabernáculo de David? David puso levitas delante del arca, lo que nos habla del trono y la presencia para adorar a Dios. David estableció 4,000 músicos a tiempo completo con sueldo completo, 288 cantores y 4,000 porteros. Ahora, ¿qué relación tiene el tabernáculo de David con Cristo? ¿Qué es la tienda caída de David? El tabernáculo de David era una tienda abierta y todos podían ver el arca y tenían acceso a la gloria de Dios. Obsérvese la profecía dada por Amós. Él dijo que la razón para la restauración del tabernáculo de David era que el remanente de Edom y los gentiles llamados por su nombre serían poseídos. Edom eran los descendientes de Esaú y se le llamaban los rojos. ¿Qué tamaño tenía el tabernáculo de David? El tabernáculo de David medía 45 pies de largo por 15 pies de ancho y por 15 pies de alto. ¿Qué significa la restauración del tabernáculo de David? Los documentos hablan sobre la restauración del tabernáculo de David mencionado en la Biblia y explica que el tabernáculo representa la unión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que su restauración significa que los gentiles ahora pueden recibir la gracia y la salvación. En lo personal, creo que el templo de Dios que más le ha gustado es el de David. A tal punto que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba abajo y quedó descubierta su presencia. Ahora todos tenemos acceso a la presencia de Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 25, verso 8, dice: y hará un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ahora no tenemos que esperar que una vez al año el sacerdote entre al lugar santísimo a pedir perdón por nuestros pecados. Ahora en estos momentos tenemos acceso libre a la presencia de Dios. Siempre el deseo del corazón de Dios es habitar con su pueblo. En el libro de Apocalipsis, al final, en la Nueva Jerusalén, Dios habitará en medio de su pueblo y no tendremos necesidad de sol porque el mismo Dios nos iluminará. Mis amados hermanos, si este video te gustó, si aportó algo para tu vida, compártelo. Suscríbete, danos un fuerte like, toca la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras notificaciones. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén.